A un año de la desaparición de Santiago Maldonado, en contexto de represión por parte de Gendarmería Nacional a Pullof en Resistencia Cusamen, ¿qué podemos decir sobre la política del gobierno de Cambiemos para con los pueblos originarios de la Argentina y para con el pueblo mapuche en particular? En principio hay un primer momento que podemos definir hasta ese 1 de agosto de 2017, que comienza con el mismo contexto electoral en el que el presidente Macri demuestra cierto acercamiento con algunos líderes que confrontaron con el gobierno anterior. Por ejemplo, uno de los más paradigmáticos es Félix Díaz, el referente COM. En los primeros meses, sin embargo, de su gestión, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se quedó sin viáticos y sin recursos para que sus agentes de terreno desarrollen los programas que estaban implementando. Por lo tanto, los programas quedan paralizados. Sobre todo, nunca se reactiva el relevamiento territorial contemplado en la Ley 26.160, que tiene por objetivo relevar los territorios que ocupan las comunidades. El 30 de junio de 2016, complementariamente con el hecho de paralizar todos estos programas, hay un decreto, el decreto 820, que modifica la ley de tierras 26.737, que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros. Ese decreto, el 820, desarticula ciertas exigencias que tenían los inversores extranjeros, elimina los controles de la Unidad de Investigación Fiscal y de la FIP, y tiene como resultado, por ejemplo, facilitar la venta de tierras que incluyen espejos de agua. Este decreto se puede asociar con la expresión manifiesta de amistad que hizo el presidente Macri con Joe Lewis, el capitalista británico que tiene el lago escondido. Entonces, vamos a un primer contexto. La comarca andina de Río Negro y Chubut. Desde fines de la década de 1990 hay protestas por la clausura del camino al lago escondido, del acceso público al lago escondido. En 2010 y 2011 se suma a esta situación el proyecto de la empresa Ladera Sociedad Anónima, que son capitales asociados con Lewis, de urbanización del Cerro Perito Moreno, que también genera mucha movilización y protestas en la zona. En 2016 y 2017 hay movilizaciones multitudinarias en el Bolsón. En 2016 son reprimidos por la Policía Provincial. En enero y febrero hay 2 marchas de más de 10.000 personas en un pueblo como el Bolsón que tiene 20.000 habitantes. Eso es una expresión de mayorías. Vamos a otro contexto, Pullof en Resistencia Cusamen. Desde 2015, cuando recuperan territorio, reciben represión por parte de la policía de Chubut, con balas de plomo y sin orden judicial, reciben continuo amedrentamiento. En junio de 2016 hay una represión por parte del Cuerpo de Infantería de la policía de Chubut. El 10 y 11 de enero de 2017, pocos días después de las marchas que se desarrollan en el Bolsón, hay 3 acciones represivas en 2 días, en las que participa la policía de Chubut, como venía participando, y también la Gendarmería Nacional. Esto es importante porque es la primera vez que en la zona una fuerza nacional se involucra en la represión de un pueblo originario, yendo en contra de la ley 26.160 que prohíbe los desalojos de las comunidades hasta tanto se concluya con el relevamiento territorial. Esas 3 represiones conllevan graves daños físicos, maltrato a hombres, mujeres y niños, detenidos. Esa escalada represiva se eleva a un nuevo nivel de violencia cuando el 1 de agosto de 2017 desaparece Santiago Maldonado. Y además hay un apoyo explícito del Ministerio de Seguridad a esa acción represiva. Después de ese acto que sobrepasa los límites que se venían teniendo hasta ese momento, hay allanamientos en la misma comunidad y también en parajes y comunidades vecinas, donde se denuncian torturas, aislamiento, gente maniatada, gente a la intemperie, niños sufriendo estas situaciones. Y ahí es donde inicia este segundo momento, el 1 de agosto de 2017, porque hay una restauración abierta de la lógica genocida. El genocidio indígena, que empezó a fines del siglo XIX, tiene 3 operaciones combinadas.
Una es la construcción del indígena como una amenaza. Como una amenaza ¿a qué? A la nación, a la civilización, a las personas y a los bienes. Hay una segunda etapa que es la etapa de violencia abierta hacia ese actor social que es considerado como una amenaza. Y la tercera es una etapa de violencia simbólica que consiste en negar u oscurecer el proceso y generar narrativas que hagan difícil la comprensión de los efectos que tiene ese proceso. ¿Con qué nos encontramos en el presente? Nos encontramos con la construcción de los mapuches como terroristas, o sea, la amenaza como la entendemos en el siglo XXI, ¿no? Antes era la barbarie, ahora es el terrorismo. Y esto se expresa claramente en un informe de 2017 que firma el Ministerio de Seguridad y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut, que es el informe sobre la RAM, la resistencia ancestral mapuche, en la que además de construir a los mapuches como terroristas se los vincula con el narcotráfico. Hay una retórica a nivel internacional que relaciona tres grandes amenazas: el terrorismo, el narcotráfico y las migraciones. Van inscribiendo a los mapuches dentro de esa amenaza, que ya no es solo nacional, sino global. Además de esa construcción de amenaza, hay violencia abierta. Denuncias de amedrentamiento en comunidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. Represión, y la que más fuertemente se expresó es la represión en noviembre al Lof Lasken Unculmapu de Villa Mascardi. El 23 de noviembre hubo una fuerte represión en la que se afectaron los niños, se afectaron las mujeres, y el 25 de noviembre un efectivo del Grupo Albatros de Prefectura Nacional mata a Rafael Nahuel. Esto se complementa con violencia simbólica. ¿Cómo se expresa en el siglo XXI esa violencia simbólica? Por una operación mediática destinada a deslegitimar la demanda mapuche, repitiendo estigmas, tergiversando hechos, y esa violencia simbólica tiene un efecto sobre la vida cotidiana de todos los mapuche. Hay una exacerbación de la xenofobia, una exacerbación de la discriminación. Lo vimos, por ejemplo, en experiencias que los niños mapuche tienen en las escuelas, en donde algunos, incluso hijos de activistas, eligen esconder su identidad, volver a ese tipo de prácticas. Y en paralelo a estas tres operaciones, que son una actuación contemporánea de las operaciones del genocidio indígena, hay una escenificación del diálogo. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas participó de la mesa de diálogo convocada por el Lof Lasken Unculmapu, las comunidades autoconvocadas y el obispado, pero no ejecutó ninguna acción concreta. Tampoco reactivó el relevamiento previsto en la Ley 26.160, aunque se prorrogó a fines de 2017. La única política concreta para con los pueblos originarios implementada por la gestión de Cambiemos es la represión. ¿Cuáles son los efectos de esa política? En principio, no solo la persecución del pueblo mapuche, sino fundamentalmente el disciplinamiento de las mayorías que reclamaban por la tierra y por otros bienes comunes, de esas mayorías que se expresaron en las marchas de Bolsón de enero y febrero de 2017. ¿Cómo se disciplina a esa mayoría? Primero, por una presencia mayor de fuerzas represivas en la vida cotidiana. El Comando Unificado de la Patagonia se crea en diciembre de 2017 y en 2018 anuncia la llegada de 800 gendarmes a la Patagonia. Eso se asocia con el reciente decreto del presidente de permitir que el ejército cumpla funciones en seguridad interior. Otra operación que garantiza ese disciplinamiento es la invención de una asociación ilícita terrorista con la que queda vinculado cualquiera que lucha por la tierra y cualquiera que se acerca a la demanda mapuche. Y finalmente, lo que se consigue es una fragmentación de esas mayorías que se expresaron en el Bolsón. Cuando uno fue a esa marcha, ¿qué encontró? Encontró comunidades mapuches, pero también encontró sindicatos, organizaciones sociales, gente de a pie, hasta una columna LGBT que participó. Porque la tierra y los bienes comunes eran una demanda para las mayorías, no para los mapuches solamente. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una operación en la cual la convierten en un problema de una minoría con la cual los demás pueden asociarse o no asociarse. Y cuando nosotros levantamos el discurso de la solidaridad con el otro, de alguna manera nos hacemos cargo de esa misma operación. Es un problema de ellos, la represión está destinada a ellos, y yo soy solidario. No, es un problema de todos y todas, y la represión está orientada hacia todos y todas nosotras.
Entonces, las muertes de Santiago y de Rafael no responden a una lucha sectorial, sino a una represión ejercida sobre una lucha de las mayorías. La lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques, incluye la demanda mapuche, incluye la demanda territorial mapuche, pero la exceden. Ese es el objetivo de este despliegue represivo. Digamos, que Benetton, que Lewis puedan hacer sus negocios tranquilos y que la reivindicación de la defensa de la tierra sea considerada una amenaza terrorista. Que hasta uno sienta temor de expresarlo como parte de su vocabulario. Entonces, además, garantiza que nos acostumbremos al uso de la fuerza, que nos acostumbremos a la muerte, que lo sintamos como obvio, que lo sintamos como natural, como necesario para defender a la civilización de la barbarie, o, en la retórica del siglo XXI, a la gente del terrorismo.